Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que están siendo parte de este hermoso culto. Es un privilegio para mí poder saludarles nuevamente y poder compartir con ustedes esta reflexión de la palabra. Actualmente vemos que, gracias a Dios, contamos con muchos medios de comunicación con los cuales podemos transmitir un mensaje o alguna noticia a nuestros amigos, familiares o personas a las que queremos comunicarle algo. Y es una bendición tener esos medios. Antes, lastimosamente, no se tenían. Y como parte de eso puedo comentarles el origen del periódico. Estaba estudiando un poquito sobre esto y se dice que cerca del año 59 a.C., en tiempos de Julio César, que él era cónsul romano, se colocaba una hoja para poder transmitirle a la gente todas las mañanas las noticias sobre lo que ellos estaban planeando hacer o algo importante que la gente necesitaba saber. Y de igual manera, los chinos en el siglo VII dice que propagaban regularmente una especie de manuscritos de papel con noticias que la gente necesitaba saber y ellos poder comunicarles de esta manera por medio de este manuscrito. Y así sucesivamente en la Edad Media se empezó a usar diferentes medios luego se empezó a usar la imprenta y diferentes otros instrumentos para poder comunicar a las personas con más facilidad. Y actualmente tenemos todas estas redes sociales que ustedes ven acá atrás y son una bendición, pero algo que Dios quiere que nosotros aprendamos es a poder usarlas, a poder comunicar por medio de ellas lo que es su palabra. Y para eso quiero que me acompañen a un versículo que es uno de los que más me gusta a mí por todo lo que dice y está en Marcos capítulo 16, versículo del 9 en adelante. Vamos a introducir un poco con estos versículos. El versículo que yo quiero enfocar está un poquito más abajo, pero quiero que sepamos el contexto de lo que vamos a leer. Y dice Marcos 16, 9: cuando Jesús resucitó de madrugada el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que se había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron a avisarle a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Luego vamos a seguir leyendo los demás versículos. Estos versículos me parecieron muy curiosos porque era una gran noticia la que Jesús quería que transmitieran a los discípulos y a las demás personas que estaban a su alrededor. María vemos que fue una privilegiada al ver a Jesús luego de haber resucitado, que era algo pues increíble y era la promesa que Dios le había dado de que él iba a resucitar al tercer día. Vemos que ella les da esta gran noticia a los discípulos. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos no le creyeron. ¿Por qué razón? Pues no lo sé. Pero algo que quiero enfocarles en esta ocasión es qué medios estamos usando cada uno de nosotros actualmente para compartir una gran noticia o compartir un mensaje. Como les dije, actualmente tenemos Facebook, Instagram, muchos medios. Y usted sabrá cuáles usa, cuáles no usa, por qué sí, por qué no. Y en esta ocasión no existía ninguno de esos. Vemos que María fue sus palabras las que transmitieron esta noticia, este mensaje a los discípulos. Y actualmente Dios nos está dando muchos medios para poder transmitir esta gran noticia. Y vemos que ellos no creyeron, ellos no dijeron, no es verdad, no es cierto lo que tú dices, porque ellos estaban tan tristes y tan ocupados, ¿verdad? Lamentándose que no creyeron lo que ella les estaba diciendo. Vemos que por segunda vez Dios les dio la oportunidad de saber la gran noticia y ellos tampoco le creyeron. Y igual le contaron a otras personas, ya eran dos, no solo una, eran dos personas que estaban transmitiéndole esta gran noticia y no le creyeron. Entonces, ¿qué será eso? ¿Por qué la gente no quiso creer? ¿Por qué los discípulos no quisieron creer? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que yo quería enfocarle a ustedes, ¿qué medio está usando usted actualmente? Quizás estaba leyendo que muchos, el más famoso que están usando mucho ahora es el Facebook, sobre todo con los lives que están haciendo para predicar, para poder compartir
reflexiones, versículos y tantas cosas, y eso es buenísimo. Pero también hay muchos otros medios que Dios nos está dando que podamos usar. Depende de nosotros cómo lo estamos usando y qué mensaje estamos transmitiendo, que es el número 2, lo que yo quiero enfocarle a usted. Primero es qué medios está usando usted, aparte de sus palabras, aparte de su vida diaria, qué otro medio está usando usted. Y segundo es qué mensaje está transmitiendo. Vemos que es un mensaje real o un mensaje falso. En el versículo 14 vemos que del mismo capítulo nos dice, por último se apareció Jesús. Jesús mismo se apareció a los 11 mientras comían. Lo reprendió por su falta de fe y por su obstinación al no creerle a los que habían visto resucitado. ¿Se imagina? Jesús mismo se tuvo que aparecer enfrente de ellos porque ellos no creyeron la noticia que les contaron María y los otros hombres. Porque ellos quizás pensaron que era mentira o eran inventos de ellos. Pero Jesús los reprendió y les dijo, ¿por qué no creyeron los mensajes? ¿Por qué no creyeron la noticia que ellos le dieron? Era yo mismo el que estaba frente a ellos. ¿Por qué no les creyeron? ¿Está transmitiendo usted un mensaje real o un mensaje falso, hermano? Actualmente hay algo que se llama fake news o fake news, algo así, en inglés, que son noticias falsas. Y no sé si a usted en alguna ocasión le ha caído uno en su WhatsApp o en Facebook, ha visto, o en cualquier medio que usted use. Hay muchas noticias falsas, pero lastimosamente a veces son las que más las personas creen. Estaba leyendo sobre los fake news en España, en Europa, y estaban dándome cuenta que allá están muy preocupados porque los fake news están ganándole terreno a las noticias reales. Y estaba viendo una estadística y se la voy a leer, que dice que el 4% de la población crea fake news. ¿Se imagina? De ahí dice que los jóvenes tienen más capacidad de distinguir los fake news que las personas adultas. Y es porque ellos están más metidos en las redes, obviamente. Ellos se dan cuenta a veces qué es lo que publican más, lo que no, lo que pasa, lo que no pasa. A veces los adultos no nos damos tanta cuenta de eso, pero los jóvenes están tan metidos en las redes que se dan cuenta cuáles son las noticias falsas y cuáles son las noticias verdaderas. Aunque a veces hasta ellos también se van en la colada, como decimos. Aún hasta ellos también creen las noticias falsas. Pero dice que se distribuye los fake news porque mucha gente lo hace por diversión, otros porque simplemente piensan que es algo que no va a dañar a nadie, que es una media verdad que escucharon por ahí. Y lastimosamente muchas personas están cayendo en estas noticias falsas, están dejándose llevar y hacen una expansión de estas noticias mucho más que las noticias verdaderas, noticias reales. ¿Qué tipo de persona es usted, hermano? Si ha preguntado, ¿qué tipo de noticias usted está transmitiendo? ¿Qué tipo de noticia o de información usted está dándole a los demás? Yo a veces me molesto un poco con algunos amigos y les digo, ¿por qué me mandan tantas cosas que no son ciertas? Que te van a regalar esto, que participan en esto. Y yo misma sé que eso no es verdad, porque aparecen muy sospechosas direcciones o números o cosas que no son reales. Pero la gente se hace la ilusión que sí es verdad. Y yo les he dicho muchas veces, no me manden cosas así porque yo no me interesa esas noticias falsas. Yo quiero cosas que me sirvan, cosas que realmente me ayuden a crecer, a ser mejor, a aprender algo nuevo. Y yo no sé, hermano, si usted ha analizado qué tipo de noticias, qué tipo de información usted está dando a las personas. Porque como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos demanda y nos llama a poder compartir las buenas nuevas. Compartir noticias reales. ¿Y qué más real que la misma creación y salvación de Dios para nosotros, hermanos? Él nos creó, Él nos ha hecho una nueva criatura, Él nos ha transformado. Esa es una gran noticia, es una noticia real. Y se va a convertir en real cuando nuestro testimonio lo hace realidad y la gente lo mira. Pero si no, va a pasar como pasó con los discípulos, que no creyeron lo que le decía María, y no porque María les mintiera, no porque María era una mala persona, sino que su incredulidad era más grande que lo que ella le estaba contando. Y a veces, lastimosamente, nos dejamos llevar más por las malas noticias, por lo que otros nos dicen, que no es verdad, que por las verdaderas noticias que Dios mismo nos dice, por medio de diferentes formas. Así que
Es algo muy interesante que yo estaba aprendiendo y que usted tiene que tener mucho cuidado, hermano. No dejarse llevar por las fake news o por las malas noticias, por las falsas noticias que el mundo le da, pero tampoco usted sea el que la transmita. Usted no debe transmitir malas noticias ni transmitir noticias falsas, sino que al contrario, tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación, que es lo que Dios demanda hacer. Y eso está en otro versículo que está siguiente, hermano, que es a quienes estamos compartiéndole las buenas noticias. Jesús nos manda en este mismo capítulo 16, versículo 15, que es uno de los versículos más famosos para las misiones que usamos, y dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Jesús, luego que los regañó un poco, ¿verdad?, los discípulos, y les dijo, ¿por qué no creyeron? Tenían que haber escuchado y recordado lo que yo les dije, que yo iba a resucitar al tercer día. Ellos pues se dejaron llevar por su incredulidad, por su temor, por su tristeza, y no habían creído lo que Jesús les había prometido, o lo que les contaron los demás. Pero ahora vemos que Jesús nos demanda y nos llama a poder compartir el Evangelio a toda criatura, a todos lados, hermano, a toda persona. Estaba leyendo que decía que criatura se refiere más que todo a una persona de menor edad, que está aprendiendo, que está creciendo. Y como hijos de Dios, nosotros también nos debemos de ser parte de esas criaturas. Cada persona que nace de nuevo es una nueva criatura, usted sabe, pero también las personas que están allá afuera están incluidas en este versículo. Ellos necesitan ir creciendo, necesitan aprender, necesitan saber de un Dios todopoderoso. Y todas esas criaturas que están allá afuera, hermano, personas de todas las edades, necesitan escuchar el verdadero mensaje, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. No estar escuchando tantas cosas malas allá afuera en el mundo, de muertes y de enfermedades y de tantas cosas, que no es que no existan, no es que no estén ahí, hermano, pero es más poderoso Dios que todas esas cosas, y las personas necesitan saber eso cada día. ¿Por medio de qué? Por medio de todos los medios que estén a nuestro alcance. Vemos que Jesús les dijo, y vayan por todo el mundo, o como dice la versión Reina Valera, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo estoy leyendo la versión NBI, pero es lo mismo. Dice, vayan por todo el mundo. Antes podríamos decir, yo cuando estaba pequeña, yo decía, yo no puedo ir a todo el mundo. Yo no tengo ni carro, no puedo ni manejar, no puedo hacer nada. Eso era porque yo estaba pequeña y porque en ese entonces no había tantos medios como hay ahora. Ahora sí podemos llegar a todo el mundo, hermano. Es mucho más fácil ir a todo el mundo. Porque usted con un mensaje que mande en su Facebook o con una foto que usted publique, un versículo que usted publique, ya todo el mundo lo puede ver. Hoy sí podemos llegar a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, desde el más pequeño hasta el más adulto, hermano. Ahora es más fácil poder llegar a todo el mundo. No podemos tener excusas y decir, no, yo no puedo, al menos que no tenga un teléfono quizás, o no tenga ni siquiera nada con qué comunicarse. Podría llegar a ser así, pero ni aún así, porque tiene su voz, hermano, tiene sus manos, tiene sus pies, tiene todo lo que Dios le ha dado para poder compartir el evangelio. Necesitamos hacer lo que Dios nos manda hacer, y es compartir las buenas nuevas de salvación. Así que no hay excusa, hermano. Usando todos los medios que Dios nos ha permitido usar, debemos de cumplir su voluntad, su mandato que nos ha dado aquí en este versículo. Así que yo le invito a que pueda reflexionar sobre esto y poder saber que Dios tiene grandes planes para su vida y para todos los que le rodean también. Que Dios le bendiga.